Mis amados, gloria al Señor. Dios les bendiga poderosamente en esta mañana. Damos gracias a Dios por un nuevo día más de vida, por la bendición que tenemos al poder reunirnos a través de este medio y recibir la preciosa palabra del Señor. Que tú tengas un tiempo para Dios, un tiempo donde podamos ser instruidos y edificados. Hemos denominado este mensaje en esta mañana la duda frente a la fe. Y es la pregunta que debemos hacernos en esta hora. ¿Cuántas veces he dudado? ¿Cuántas veces ha sido más fuerte mi duda que la fe o mi mirada puesta en el Señor, mi confianza puesta realmente en Dios? Eso es lo que queremos mirar. ¿Qué nos habla la palabra en relación sobre esto? En el libro de Santiago, el capítulo 1, el verso 6, dice la escritura: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. En el contexto la palabra viene hablando y diciendo: si alguno tiene falta de sabiduría, o si alguno no tiene esa sabiduría de Dios, pídasela al Señor. Pero cuando lo haga, pida con fe, no dudando nada. Eso me lleva a pensar que cuando clamamos a Dios, que cuando buscamos la presencia del Señor, es imposible dudar de Dios. Necesitamos pedir con fe. Y la palabra dice: porque es que aquel que duda pues es semejante a la onda del mar. Y cuando vemos la onda del mar, las olas vienen, llegan a la orilla y nuevamente son arrastradas hacia lo profundo. Así es el hombre, la mujer que duda. No está en un lugar firme, no está cimentado sobre la roca realmente. Es cierto que como seres humanos, iglesia, llegamos a dudar. Es cierto que en nuestra humanidad muchas veces falta esa fe. Y la fe falta, pues, iglesia, en los momentos más fuertes, más difíciles, en las circunstancias más adversas que llegan sobre el ser humano. Pero allí es donde nosotros tenemos que estar firmes en el Señor, cimentados fielmente en la roca que es Cristo. Dice: no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Es donde empieza el problema para nosotros. Muchas veces entonces le estás preguntando al Señor por qué no recibes respuesta de tus oraciones, pero la pregunta, iglesia, es si efectivamente tú estás orando con fe, sin dudar en tu corazón, reconociendo fielmente que Dios tiene el poder precisamente para dar respuesta a cada una de tus necesidades. No puedes permitir la duda. Y la duda pues es obviamente todo lo contrario a la fe. Sabemos lo que dice la escritura: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Resumimos ese pasaje bíblico en decir que la fe es certeza, es convicción. Es certeza de algo que aún no estás viendo, es convicción de lo que sabes que llegará porque Dios lo ha prometido, porque confías en el poder de Dios. Pero entonces, si dudamos, como dice aquí la palabra, no pensemos que recibiremos cosa alguna de parte de Dios. La escritura misma dice que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. ¿Qué está diciendo este texto? Este texto lo que está diciendo: el que se acerca a Dios crea que Él existe, que Él es real. Y que cuando alguien viene a los pies de Dios y se acerca fielmente al Señor, pues obviamente recibirá ese galardón. Ese galardón es esa recompensa, porque creíste, porque no dudaste en tu corazón. Cuando la duda está sobre los corazones, en Mateo 14, verso 28, mira lo que dice la escritura. Mateo 14, verso 28. Dice la palabra del Señor: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo, Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse, y dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?
Cuando vemos este pasaje, pues vemos obviamente a Pedro en un momento de valentía diciéndole, Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti. Pedro camina sobre las aguas por un instante, pero la escritura dice que al ver el fuerte viento, Pedro tuvo miedo y empezó obviamente a decirle al Señor, Señor, sálvame. Jesús extendió su mano, lo tomó y la pregunta que le hace el Señor a Pedro es, ¿por qué dudaste? Cuando dudamos, iglesia, la duda nos llena de miedos. La duda satura nuestro corazón de temores, de miedos, donde empezamos sencillamente a ver el futuro con desesperanza. Tal vez si Pedro hubiese seguido con esa valentía con la que descendió de la barca, hubiese podido llegar precisamente a donde estaba Jesús. Pero cuando dudamos definitivamente en nuestro corazón nos llenamos de ese miedo. Y eso no nos deja llegar hasta donde está el Señor, hasta donde Dios nos quiere llevar. La pregunta que tú te debes hacer en esta hora es ¿cuántas veces has dudado en tu vida? O mejor aún, ¿cuántas veces seguirás dudando? No creyendo que podrás llegar hasta donde el Señor te quiere llevar. Necesitamos desechar la duda y la única manera para desechar la duda de nuestro corazón es llenándonos de fe, creyendo que tenemos un Dios grande en los cielos, un Dios poderoso que está aquí con nosotros en la tierra, el Espíritu Santo de Dios que mora en cada una de nuestras vidas. No puedes seguir mirando la vida con desesperanza, llena de miedos, llena de temores. Tú tienes que estar confiado en el Señor, sabiendo que el ángel de Jehová acampa alrededor de aquellos que le temen, sabiendo que Dios es escudo alrededor de nuestras vidas, que Él es la roca y la fortaleza de cada uno de nosotros. Cuando tú miras la palabra y sabes lo que Dios te está diciendo, ahí es donde tu fe crece, porque no habrá otra manera de que la fe venga a tu vida, sino de que realmente dejes que la palabra entre en ti. En Gálatas 2:20 el apóstol Pablo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Date cuenta de lo que él estaba diciendo. Ya era Jesús en su vida. Y lo que Pablo iba a vivir, lo iba a vivir en la fe del Hijo de Dios. Es decir, cualquier cosa que viniera sobre la vida de Pablo, cualquier cosa que él tuviese que vivir en su carne, ser encarcelado, ser azotado, ser humillado, despreciado, él la iba a vivir en la fe del Hijo de Dios. Él iba a colocar su mirada en Cristo. Cuando tú colocas tu mirada en el Señor, entonces permites fielmente que Dios empiece a hacer la obra en tu vida. La fe te permitirá obviamente que Cristo viva en ti. La fe permitirá que el Señor habite en tu corazón y te llene de esa fe y esa convicción de que Él efectivamente está contigo. No es algo de positivismo, es algo de saber que creo en Dios. Es saber que mi confianza está depositada en Él, que creo a lo que Él dice en su palabra. La misma escritura nos muestra que podemos tomar la armadura de Dios y dentro de la armadura de Dios está el escudo de la fe. Porque Satanás intentará atacar tu vida, haciéndote dudar precisamente, atacará tu corazón. Pero cuando tú colocas el escudo de la fe, ese escudo te protege precisamente contra las acechanzas del maligno. Eso es lo que no le permite sencillamente a Satanás herir tu corazón para que tú dudes, sino para que toda tu confianza esté puesta precisamente en el Señor. Si yo quiero tener una fe tangible, la palabra también me dice allí en el libro de Filipenses capítulo 1 verso 27 que puedes combatir unánime. El apóstol Pablo le decía a la iglesia combatiendo unánimes. ¿En qué? En la fe. Es decir, que cuando tú te unes con personas que han colocado la misma fe que tú has colocado en el Señor, eso te ayudará a batallar. Únete con personas que crean en Cristo. Únete con personas que realmente crean en ese Dios vivo. Clamemos juntos, oremos al Dios de la gloria. Muchos llevan su batalla solos y no debe ser así tampoco. Tú para eso tienes tus hermanos en Cristo, para eso está tu congregación, para que unánimes creamos que Dios puede hacer de lo imposible algo posible. Pero cuando la duda sencillamente llega a la vida o al corazón de una persona, quiero que mires Mateo 21, el verso 18, lo que dice la escritura. Mateo 21, verso 18. Y dice la palabra del Señor así:
Por la mañana volviendo a la ciudad tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo, nunca más, jamás nazca de ti fruto, y luego se secó la higuera. Viendo esto los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haríais esto de la higuera, sino que si a este monte dijeras, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Amén y amén. Obviamente los discípulos quedaron asombrados de cómo por la palabra del Señor la higuera se había secado. Pero el Señor aprovecha esa circunstancia para exhortarles y decirles, si ustedes sencillamente tuvieran fe y no dudaren en su corazón, no solo harías esto, sino muchas cosas más. Entonces definitivamente, si yo miro cara a cara a la luz de la palabra, definitivamente dudamos. La duda nos impide hacer lo imposible en el nombre de Jesús. La duda no nos permite ver la gloria de Dios. Es para ver la gloria de Dios, no es para vanagloriarnos, es para ver la gloria de Dios. Si tú oras por un enfermo y estés sanado, es para la gloria de Dios. Si tú oras para que el Señor abra puertas en un trabajo y el trabajo llega sobre esa persona, es para la gloria de Dios. El problema entonces es que estamos dudando en nuestro corazón y no le estamos permitiendo fielmente al Señor que Él haga la obra. ¿Cuántas veces entonces sigues dudando? Por eso no ves el poder de Dios. La palabra es clara. Si yo creo que tengo un Dios grande, poderoso, que todo lo puede, pues yo no puedo dudar en lo absoluto de lo que Él hará. Él se manifestará, Él hará la obra. Pero debes estar fundamentado, firme en la fe. Cuando hay personas que precisamente son como esa ola del mar que van y vienen, pues no están fundados y firmes en la fe. Muchos tienen su confianza en las riquezas de esta tierra, otros la tienen en un trabajo, otros tienen su fe y su esperanza en su profesión, en sus carreras. Pero la pregunta es, ¿la fe la tienes puesta realmente en el Señor? Tú debes estar fundado y firme en esa fe. Es que la palabra nos lo deja ver y quiero que mires ahí Colosenses capítulo 1, el verso 23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Amén y amén. Él está hablando de la reconciliación con el Padre. Y si ustedes van a permanecer así, si realmente están firmes, fundados, fundamentados en esa fe. ¿Tú sientes un cimiento en Cristo? Cuando hablo de ese cimiento es que nada te moverá. Es la casa que es edificada sobre la roca que aunque vengan vientos, lluvias, ríos, esa casa definitivamente no caerá. Y tú tienes que ser sincero con el Señor y decirle, sí, Señor, perdóname, es que he dudado. Es que he dudado de que lo puedes hacer. O sea, en tu mente sabes que Él es Dios, pero con tu corazón dudas sencillamente de que Dios lo puede hacer. Cuando pensamos entonces en la duda frente a la fe, nos estamos dando cuenta fielmente de que también debemos colocar esa coraza de la fe. Si hablamos del escudo de la fe, pues también está la coraza. Y quiero que pienses en la coraza o en el caparazón de una tortuga. La tortuga precisamente se protege en su caparazón frente a sus enemigos. No es un animal tan rápido, no es un animal que sea agresivo, que se pueda defender fácilmente. Y la única manera en que este animal se puede defender es con su caparazón. Cuando yo pienso en la coraza de la fe, estamos hablando precisamente de esa protección que podemos tener con la fe frente a los ataques del adversario, frente a los ataques del enemigo, frente a lo que Satanás quiere traer para que tú dudes precisamente de lo que el Señor quiere hacer y quiere obrar en tu vida. ¿Qué tanto tú permites que la armadura de Dios entonces esté en tu vida? ¿La coraza de fe está allí contigo? ¿Has colocado esa coraza?
¿O sencillamente la duda es algo que te acecha constantemente? Es impresionante que la palabra deje ver esto y quiero que mires allí Mateo 28, verso 16. Mateo 28, verso 16. Mira lo que dice la escritura. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Esto es más impresionante. Es cuando el Señor ya ha resucitado, se ha revelado nuevamente a la vida de sus discípulos. Y dice la escritura que cuando le vieron, pues se postraron, le adoraron. Pero dice la escritura también, pero algunos dudaban. Es decir, que aunque estaban viendo a Jesús, en sus corazones dudaban. La duda aún no nos deja ver o no nos deja creer lo que aún estamos viendo. Eso es lo que hace la duda en el corazón del hombre, te lo repito. La duda nos impide creer lo que ya estamos viendo. Es decir, el Señor puede estar obrando, Él se puede estar glorificando, se puede estar manifestando como estaba sucediendo acá, pero aún los discípulos dudaban. Dios se puede estar moviendo en tu vida en estos momentos y Él se puede estar glorificando, pero tú puedes estar dudando. ¿Qué necesita hacer Dios entonces para que tú creas? ¿Qué necesita hacer el Señor? A lo que voy con esto es que no permitas que nada ni nadie trastorne tu fe. En la segunda carta del apóstol Timoteo, del apóstol Pablo a Timoteo, perdóname, segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, verso 18. Mira lo que dice la palabra, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Eso lo estaba diciendo el apóstol Pablo de aquellos falsos profetas, de aquellos que venían a trastornar la fe que ya muchos tenían en el Señor. No puedes permitir que tu fe sea trastornada. No permitas que nadie venga y te haga dudar de lo que Dios está haciendo. Permítele al Señor obrar en tu vida, en tu corazón, en tu ser. Créeme que Dios está obrando, pero tú necesitas creer. Más de lo que estés sintiendo, más de lo que estés viendo, necesitas decir, yo creo en ti, Señor, yo creo en tu palabra, yo creo en lo que tú estás haciendo, Señor. No permitas que nada ni nadie trastorne esa fe. No dudes en tu corazón. La duda definitivamente causará enemistad entre Dios y nosotros. En la carta a los Romanos, el capítulo 14, el verso 23, mira lo que dice la escritura, Romanos 14, 23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Guarda eso. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Es decir, todo aquel que duda está pecando delante de Dios. Y allí es donde sencillamente vemos más grave aún la circunstancia. Tú estás dudando y estás pecando. No es solamente que no estemos creyendo en el poder de Dios, estamos ofendiendo a Dios. Habrá una enemistad entre Dios y nosotros. Tú necesitas creer fielmente que Él hace la obra. Tú necesitas creer que Él está trabajando en tu vida. No te sueltes por un solo instante de la mano del Señor y permítele al Espíritu Santo que realmente Él te ayude. Batalla en tu fe. Mira lo que dice la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 6, verso 12. Pelea la buena batalla de la fe. Ahí está claro. Cuando Pablo está diciendo eso, dice, debes proseguir, porque en el camino hay una batalla donde el enemigo tratará de hacerte dudar o titubear sobre tu fe en Cristo. Por eso él decía, pelea la buena batalla de la fe. La fe debe ser algo constante en el corazón de los hijos de Dios. La duda siempre estará ahí y será una herramienta del diablo para apartarte del propósito de Dios. Pero necesitas estar fortalecido fielmente en Cristo Jesús. Pelea la buena batalla de la fe. No te sueltes de la palabra del Señor. No te sueltes de su mano. Cree a las promesas de Dios. Mi pregunta para ti y para mí en esta hora es, ¿hemos dudado?
¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Por qué no está esa fe? Una cosa es que con tu boca tú lo digas, pero otra cosa es que realmente en tu corazón lo creas. Tienes que creer fielmente en tu corazón. Tienes que aprender a descansar en el Señor. La vida del creyente consta de eso, de momentos, de días, de instantes, donde la fe tiene que permanecer, donde no puedes darle cabida a la duda, porque la duda te llenará de esos miedos, la duda no te dejará ver las cosas que el Señor está haciendo. Así tus ojos obviamente lo están observando, dudarás en tu corazón. La duda no te dejará hacer lo imposible en el nombre de Jesús, como lo vimos allí, cuando el Señor hizo secar la higuera. Y definitivamente la duda traerá enemistad entre Dios y cada uno de nosotros. ¿Qué debo hacer? Permitir que esa fe esté, que ya no vivas tú, que Cristo viva en ti. La fe, obviamente, mi amado, traerá bendición sobre tu vida. Y quiero que mires Gálatas 3, verso 9. Mira lo que dice aquí la escritura. Gálatas 3, verso 9. Dice la palabra del Señor. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Voy a volverlo a leer. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. La fe traerá bendición. O sea, el que le cree a Dios es bendecido. Dios se goza, se alegra en hijos e hijas que sean capaces de creerle, creer a su palabra, creer a sus promesas, que vivan por fe. Y cuando digo vivan por fe es que esperan en el tiempo las promesas de Dios, que saben que lo que Dios ha dicho a través de la Escritura es cierto. Esa fe traerá bendición sobre tu vida. La fe permitirá que Cristo viva fielmente en tu corazón. Coloca el escudo de la fe, la coraza de la fe, iglesia. Combatamos unánimes en esta fe, oremos, clamemos a Dios como iglesia, que Dios se glorifique, que Dios levante bandera delante de sus hijos, que todo lo que el enemigo intenta hacer no prospere, porque la iglesia de Cristo aún está sobre esta tierra. Y las puertas del Hades jamás prevalecerán contra la iglesia del Señor. Permite que tu fe esté fundada, firme en Cristo Jesús. No te muevas de ahí. Aunque el diablo venga a hacerte dudar, confiesa lo que el Señor te ha dicho en la palabra. Dile sencillamente, Señor, tu palabra dice. Confiesa lo que está acá escrito. No es mi palabra la que tiene poder, es la palabra de Dios. Pero cuando la palabra de Dios está en mi corazón, cuando la palabra de Dios está en mi vida y yo la confieso con mi boca, ahí está el poder de Dios obrando. Batalla en esa fe, iglesia. Pelea la buena batalla de la fe y no dudes por un solo instante. Dios estará con todos nosotros hasta el final. Que hoy sea el Señor ministrando fielmente a tu vida y llenándote de la fe que necesitas. Oremos en esta hora. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Hoy te rogamos, Señor, que nos perdones por esos momentos donde hemos dudado. Yo quiero que tú levantes tu oración allí conmigo y que le digas al Señor, Señor, perdóname. Yo reconozco que he dudado. Yo reconozco, Señor, que en muchos momentos, Señor, ha faltado la fe en mi corazón, pero hoy dile allí donde tú estás. Hoy te pido, Señor, que me des esa fe. Hoy te pido, Señor, que te glorifiques en gran manera. Hoy te pido, Señor, que tú obres de una manera poderosa, de una manera sobrenatural en estos momentos, Señor, en la vida de cada uno de nosotros. Que no miremos con los ojos físicos, que aprendamos a ver con los ojos espirituales, Señor. Que lo que hoy no vemos, Señor, y en la fe creamos que eso llegará. Sabemos que tú lo harás, sabemos que tú te glorificarás, sabemos que tú podrás hacer de lo imposible algo posible. Señor, hoy bendice las vidas, que a través de esa fe tus hijos sean bendecidos plenamente, Padre. Hoy te lo rogamos, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. No dejes que nuestra fe falte un solo instante, Señor. Te lo pedimos, te lo rogamos. Es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y amén. Aleluya, gloria a Dios. Permanece firme en esa fe, iglesia. No dudes un solo instante, Dios se va a glorificar. El Señor puede hacerlo, Dios lo va a hacer. Solo Él necesita corazones
que le miren, que confíen, que depositen toda su confianza fielmente en el Señor. Si no tuviste la oportunidad de escuchar el mensaje completo, toma unos minutos, hazlo, compártelo también allí en tu perfil de Facebook para que muchas más vidas escuchen la palabra del Señor. Así que mis amados, que la bendición de Dios pueda seguir estando sobre tu vida. Hoy tenemos nuestro estudio bíblico de Apocalipsis. Vamos a realizar el estudio esta noche para que te conectes, hermano, 6:30 de la tarde, hora Colombia, para que estés atento. Vamos a analizar Apocalipsis capítulo 12. Hemos venido en ese orden, capítulo por capítulo, y esta noche veremos Apocalipsis 12 para que te prepares, para que dispongas tu corazón y para que recibas fielmente la palabra del Señor. Te mando un fuerte abrazo, Dios te bendiga y no dudes, sino confía. Ten fe en el Señor, Dios obrará, Dios se glorificará en ti y en los tuyos. Dios te bendiga grandemente.